De darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir en esta tribuna al presidente de CEPIME, don Jesús María Terciado. Y tenemos también la satisfacción de recibir como presentadora de este acto a doña Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios. La tribuna es suya. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al Nueva Economía Forum y a los patrocinadores, a los asistentes. Y hoy estamos aquí para presentar a Jesús Terciado como persona y, por supuesto, como presidente de la CEPIME. A ver esto de la tecnología, que aquí no funciona bien. Bueno, para mí, como presidente del Círculo de Empresarios, me estreno hoy aquí en este fórum. Es un honor el poder presentar a Jesús, al que aprecio enormemente y al que conozco por tres razones, porque nuestros caminos se han ido encontrando a lo largo de la vida con gorros muy diferentes. La primera vez que conocí a Jesús me lo presentó un buen amigo común, que está aquí presente hoy en la mesa, y yo iba con mi gorro de empresaria. En Castilla y León no tenemos demasiada presencia, o más bien muy pequeñita, y teníamos intención de crecer. Y Jesús nos pareció la persona indicada para que nos ayudara, por ejemplo, a vender alarmas. Hoy todavía no he conseguido venderle ni a él una alarma, con lo cual mis dotes comerciales no deben ser extraordinarias. De esa relación como empresarios vino una segunda relación ya con el gorro de SECOT, que es una organización de directivos y seniors jubilados que se dedican a poner su experiencia y sus conocimientos al servicio de emprendedores, y le fuimos a proponer en la CEPIME el que lucháramos juntos contra uno de los grandes problemas que encontramos en las pequeñas empresas españolas, que es el miedo a crecer. Montamos un convenio con un programa en el que seniors de SECOT se dedican a hacer experiencias con desarrollos y diseños de planes de negocio específicos hechos a medida para empresas que no han sido capaces de dar el salto y que, con la ayuda de estos profesionales que trabajan voluntariamente y altruistamente, pongan en marcha ese deseo de que mañana su empresa sea más grande y pasar de administrar un negocio a gestionar el crecimiento. Y finalmente, como presidente del Círculo, me encuentro con Jesús y me encuentro con el legado reciente que entre su anterior presidente, Claudio Boada, que también está aquí hoy, y Jesús habían elaborado un documento entre el Círculo de Empresarios y la CEPIME analizando cuáles eran los problemas de las pymes y proponiendo, como es siempre el caso, soluciones. No es solo criticar, sino sobre todo proponer soluciones para que los gobiernos y los reguladores se acuerden de que la mayor fuente de riqueza es la empresa. Hablando de Jesús, Jesús nació en Ávila, una ciudad maravillosa y que ha producido personas importantísimas en nuestra historia. Me acuerdo de Santa Teresa. Es donde tiene su sede empresarial, es donde se ha criado, donde su familia ya empezó, porque es de tradición familiar empresarial. Ha conseguido combinar distintas actividades, como son
desde las estaciones de servicio hasta una consultora de ingeniería orientada a la introducción de nuevas tecnologías en el mundo agrario, casar lo antiguo con lo nuevo. Como dicen, la copla ha hecho posible y compatible una maceta de geranios con un ordenador. Además de ser un empresario, sobre todo es una persona preocupada por el entorno. No ha caído en la CEPIME del cielo y de repente, sino que su compromiso con el asociacionismo y con la defensa de sus ideas se ha venido traduciendo en que ha ido desempeñando siempre labores importantísimas en la defensa de los empresarios. Ha sido presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Ávila, de la Confederación Abulense de Empresarios y de la Confederación de Empresarios de Castilla y León. Lleva poco más de 2 años en CEPIME y es el primer presidente que ha sido elegido tras ganar unas elecciones. Desde que ha llegado a CEPIME Jesús, se ha dedicado básicamente a potenciar algo tan importante que es lo más importante, que es la marca CEPIME y la marca PYME. A poner en valor las miles y miles de empresas, pequeñas y medianas, que casi son inexistentes en los titulares de los periódicos, que se centran básicamente en las 17 o 18 empresas, o si queremos ampliarlo a las 35 del IBEX, como si no hubiera ese tejido empresarial que es la base y la capilaridad sobre la que se apoya la pirámide empresarial española. Ponerlas en valor, hacer conocer y divulgar la dimensión de la suma de empresas, cómo representan el porcentaje más numeroso de empleo del país, cómo son el caladero de creación de empleo y de puestos de trabajo, de riqueza, cómo han empezado poco a poco a internacionalizarse. Hacer ver a la sociedad española que no son 5 los jugadores en esta partida, sino que son cientos de miles de personas cuyos nombres son desconocidos. Jesús se ha dedicado básicamente a hacerles visibles, a darles un sitio en este mundo tan antiempresa que tenemos. Pero también a ver qué problemas tiene, que diagnosticar la situación, y ahí es donde se encuentra con el círculo, porque entre el círculo y CEPIME lo que nos une básicamente es la defensa del valor del empresario y cómo hacerle más fuerte y permitir que sus cualidades no estén continuamente asfixiadas por quienes poco nos conocen, pero desgraciadamente nos regulan. Y hablando de algo particular, ¿no? Estamos efectivamente en un país en el que los redactores del BOE, incluidos los autonómicos, desconfían del individuo. Tienen una tendencia enorme a controlar y a regular, y cada vez que hay un problema piensan que regulando, más regulación, es cómo vamos a salir del problema. Se olvidan que son socios de nuestras empresas, porque un socio que se lleva el 30% de los dividendos cada año, haya o no haya reparto de dividendos, tendría que tener la consideración de ser un estímulo y de apoyar a la actividad de la empresa para ir incrementando ese porcentaje que como recaudador, yo le llamo dividendo gratis o dividendo, tienen que resolver. Su principal obsesión es básicamente intentar definir la línea exacta de dónde tenemos. Yo trabajo en una empresa de seguridad, empecé hace 23 años. Siempre pensaba que con el crecimiento iba a tener posibilidades de ir reduciendo los gastos indirectos, es decir, la parte de la administración que se dedicaba a gestionar en el back office nuestras ventas, y que con el crecimiento de las ventas podríamos ganar competitividad, eso que llamamos economías de escala. No sé, lo había estudiado en el colegio, me parecía que era en la universidad, que era la fórmula y que el tamaño era importantísimo porque me permitiría robarle clientes a la competencia. Pues qué error. Llevo 23 años en este sector. Cada año tengo que poner una nueva persona en administración para gestionar la burocracia y las regulaciones que cada mañana que se levanta el regulador nos impone. En vez de reducir el papeleo, tengo que estar demostrando. La última, por ejemplo,
tuvimos que cambiar y ampliar 5 centímetros las puertas de la oficina porque había que pensar que posiblemente algún día tendríamos un minusválido que necesitaba una silla XXL. Eso ha costado 50.000 euros. 50.000 euros que no es que le cuestan a la empresa, es que son 50.000 euros de menor competitividad. Con este ejemplo propio, lo que quería dar entrada es a 2 pequeños ejemplos de cómo la actividad privada es capaz de crear negocio, de crear riqueza, y cómo enfrente tenemos muchas veces unos políticos que en la búsqueda de pequeños grupos y caladeros de votos se olvidan de hacer lo que hacemos en todas las empresas. Primero, trabajar porque creemos en lo que hacemos y no porque nos conviene lo que hacemos. Y segundo, hacer un análisis del impacto de nuestras medidas. En una empresa no se empieza una inversión o no se toma una decisión en la que no se vea qué ha ocurrido con la cuenta de resultados, qué ha ocurrido con los trabajadores de la empresa o con sus accionistas. En una empresa no se empieza un camino si no se está convencido que tenemos un sitio de llegada. Pero enfrente, y esa es la brecha entre regulador y regulado, lo que se está buscando es caladeros de votos. Para terminar, lo que me une a mí con Jesús, además del mundo de la empresa, SECOT y el Círculo de Empresarios, es que ambos compartimos un amor a la naturaleza y dentro de la naturaleza a la caza. Hablando con Jesús y hablando de caza, que es un tema polémico y que está en los papeles todos los días, decíamos, en regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o Castilla-León, que como sabéis son la renta per cápita más baja de España, sobre todo las 3 primeras, ¿qué industria podemos potenciar para que realmente haya jornales, pymes, desarrollo y futuro? Y España, como sabéis, tradicionalmente ha tenido el turismo como gran caladero de ingreso de divisas, ahora no son divisas, pero bueno, de reservas. ¿Por qué estamos condenando actividades tan absolutamente clásicas que permiten generar riqueza? Porque tenemos delante a unos reguladores que no nos conocen ni conocen nuestras actividades. Nuestro papel es darnos a conocer y yo creo que Jesús, para terminar, no es dar a conocer a Jesús Terciado, es dar a conocer a un hombre trabajador, comprometido, esforzado, ejemplar, que nos encantaría que todos los jóvenes de este país pudieran conocer porque verían que ser empresario no solamente es un pecado, sino que es una salvación. Jesús, gracias por ser amigo. Muy bien, pues buenos días a todos los que no he tenido la ocasión de saludar personalmente y desde luego agradecer vuestra presencia en este acto. Debo en primer lugar saludar, cumpliendo el protocolo, a las autoridades que nos acompañan. En primer lugar al secretario general de Industria y Pymes del Ministerio de Industria y al director general de la misma entidad. Nos acompañan también varios directores generales de distintos ministerios y departamentos, el presidente del Consejo Económico y Social Nacional. Desde luego también quiero saludar al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, que nos acompaña en esta ocasión, al presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, a nuestro vicepresidente primero en COE, que conocen todos muy bien también, Arturo Fernández, a nuestro vicepresidente primero también de CEPIME, varios vicepresidentes de COE y de CEPIME que nos acompañan, el presidente de la Organización de Autónomos, que pertenece a nuestras organizaciones empresariales, CEAT, y también presidente de Asaja, Pedro Barato, a los secretarios generales de las 2 organizaciones, COE y CEPIME, y a los miembros de nuestras organizaciones y a todos los que nos acompañan, la mayoría empresarios, muchos de Castilla y León y yo creo que también muchos de toda nuestra España.
En primer lugar, quiero agradecer, yo creo que es de rigor y más en estas circunstancias, a los patrocinadores de este acto y agradecerles el patrocinio tanto a SISA como a BT, British Telecom y a Red Eléctrica. Agradecer desde luego también al presidente de Foro Nueva Economía, de Nueva Economía Forum, José Luis Rodríguez, por su invitación a acudir a este acto y, por fin, bueno, pues agradecer a mi presentadora, a Mónica de Oriol, aceptar presentarme en primer lugar y haberlo hecho también con esa cercanía y ese cariño que nos tenemos mutuamente. Presidenta de Círculo de Empresarios, pero presidenta de otras muchas entidades a las que haré referencia a continuación. Pero, en primer lugar, de la que estamos hablando, del Círculo de Empresarios. Ha habido tradicionalmente una estrecha relación entre las organizaciones empresariales y muchas otras organizaciones que tienen que ver con el mundo de la empresa. Yo creo el ejemplo de las cámaras de comercio y la presencia de su presidente del Consejo Superior de Cámaras es un ejemplo muy significativo. Sabéis que muchos, además de nosotros, compartimos nuestras representaciones en ambas instituciones, como también compartimos con el Círculo de Empresarios. Ella hacía referencia a esa estrecha relación y recordando esa presentación de un estudio sobre pymes que hicimos Claudio Boada, que no sé que está aquí, ahí está, muchas gracias Claudio, que presentamos hace breves semanas en el Círculo de Empresarios, un poco antes de finalizar su mandato, yo creo que con unos contenidos muy acertados, sobre todo con el momento en el que estábamos viviendo en aquella ocasión. Bueno, pues esa relación desde luego ha continuado, no solamente por la estrecha relación institucional, sino porque la relación personal pues continúa adelante. Mónica Oriol, como bien decía, aunque no me ha vendido ninguna alarma todavía, pues tenemos una relación de hace años en la que no solamente en los ámbitos empresariales, sino en otros hemos coincidido. Me la presentó Santiago Gil de Viedma, que fue quien me presentó en mi anterior actuación o en mi anterior conferencia en este acto hace ya casi 2 años. Me la presentó, como digo, Santiago Gil de Viedma, y con ella bueno, pues hemos estado trabajando en distintos ámbitos empresariales, pero también con SECOT, esa organización de seniors, de muchos casos analistas financieros que están trabajando en todo el territorio nacional para prestar servicios a las pequeñas y medianas empresas en unos momentos en el que el tema financiero, sin lugar a dudas, es uno de los más importantes. Bueno, tenemos, como digo, muchos amigos en común, tenemos muchas aficiones en común. Ella es motera, yo también lo soy, aparte de la caza. Tenemos, como ella bien dice, la caza. Yo quizás más soy cazador a rabo, que se llama, haciendo la caza menor, que es una de mis mayores pasiones. Ella probablemente hace una caza mayor más importante. Pero ella ponía como ejemplo la caza en su intervención o en su presentación como un bello deporte que yo creo que nos acerca a la naturaleza, que nos hace amarla, que nos hace respetarla, que nos hace también protegerla. Creo que además la caza, como muchas otras actividades que realizamos los seres humanos, son probablemente actividades todas ellas que vienen de tradiciones ancestrales, de costumbres, de ritos, de cualquiera de estos temas, muchas veces además transmitidos de padres a hijos, como se transmiten en muchas ocasiones las empresas familiares. Todas las actividades humanas, en definitiva, yo creo que en estos momentos, como decía ella, se encuentran en ese camino tortuoso, en ese retorcido camino lleno, decía Mónica, de leyes incumplibles, de permisos, de autorizaciones, de prohibiciones. Yo creo que además que las adulteran, las artificializan, las burocratizan y solo consiguen perjudicar pues, a cada uno de los que intentamos seguir haciendo esas actividades en el mundo de la caza, de la pesca, de los buscadores de setas. Si vamos un poco más allá, de los agricultores, los ganaderos, que son actividades ya empresariales, y por fin a cualquier empresario que se atreve a emprender. Normativas difíciles, yo creo que normativas que no se sostienen si no fuera para mantener los puestos de trabajo
de las personas que las idean como de las que las ejecutan, solapamientos, normativas contradictorias, duplicidades. Hace pocos días salía una valoración de lo que suponen económicamente las duplicidades entre administraciones públicas en España, cifrándolas en más de 700 millones de euros, diversidad en las distintas normativas autonómicas, muchas veces contradictorias, y todo ello basado, en mi opinión, en la desconfianza de los administradores, de los que deciden y de los que administran esas decisiones para con los administrados, en este caso los empresarios. Desconfianza secular que ha ido increciendo a lo largo de los años y que no solo ha conseguido truncar miles de ilusiones y miles de proyectos, muchos de ellos empresariales, también ha generado entre sus tentáculos una maraña de hábiles, yo diría felinos, que moviéndose entre la maleza de normas, de decretos, de órdenes, etcétera, se han sentido cómodos y han hecho buena su labor. El presidente Rosell de COE lo dice en muchas ocasiones, la evidencia de que 850.000 páginas cada año de boletines oficiales, de ahí no puede salir nada bueno. A los empresarios nos es difícil abrir un negocio, es una ardua y farragosa tarea, como bien saben. Nos es difícil financiarlo, desde hace 4 años especialmente. Nos es difícil también contratar personal ante la maraña también de contratos que existen y entre los que hay que elegir, y en momentos difíciles, especialmente como los actuales. Nos cuesta vender, el mercado en este momento es muy estrecho y hay muchos competidores que están dispuestos a veces a todo. Más nos cuesta cobrar, como bien sabéis todos. A ver si ahora, con la medida acordada por el Gobierno sobre proveedores, de una vez por todas se soluciona este tema, al menos en el ámbito público. Nos cuesta también liquidar los impuestos, sobre todo cuando no hemos cobrado lo que se nos debe. Más todavía nos cuesta pagar los costes salariales cuando se acumulan todas las circunstancias a las que hacía referencia. Nos es difícil también conseguir circulante, muchas veces para pagar esos impuestos, esos salarios, esas compras, esos gastos que tenemos que tener para producir algo y ponerlo en el mercado. Bueno, en definitiva, dificultades, una coyuntura muy complicada en la que nos preguntamos quién invierte en innovación, quién invierte en internacionalización, cuando lo que tenemos es, lo que estamos haciendo es buscar la supervivencia. ¿Quién invierte en esta coyuntura? ¿Cómo damos la vuelta a la tortilla ante la situación tan difícil que vivimos, con un Producto Interior Bruto, como bien sabéis, en caída el primer trimestre, repitiendo el trimestre anterior con una caída del 0,3%, una encuesta de población activa que nos da unas cifras de paros de prácticamente la cuarta parte de la población activa, más de 5.639.000 personas que están en el desempleo, un IPC que, lejos de bajar por la atonía del consumo, de la actividad económica, sigue subiendo por el alto coste de las materias primas, por los productos esenciales, también por los impuestos, que, como bien sabéis, están en crecimiento. Y creo que también una evidente y acelerada destrucción del tejido PYME, una sangría que lleva ya prácticamente 500.000 empresas destruyéndose. Y decía hace un momento, ante esta difícil coyuntura, ¿qué hacemos? Yo creo que el debate, evidentemente en los últimos días fundamentalmente, es si está haciendo el Gobierno lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, si son necesarias esas medidas de ajuste que está planteando y que se están aprobando desde hace ya unos meses, y si hacen falta, además, complementar estas medidas de ajuste con medidas de crecimiento. En estos momentos yo creo que es ese el debate. Quiero decir que en CEPIME no tenemos dudas, las reformas son necesarias, son absolutamente necesarias para España, pero es que además de necesarias son convenientes y creemos que además van en la buena dirección. Creo que también no existe una oposición conceptual entre los ajustes, entre el ajuste y el crecimiento. Creo además
que la relajación en los ajustes tendría efectos devastadores a corto plazo en nuestra economía, mientras que la ortodoxia en la consolidación mejorará nuestra posición a medio y largo plazo. Solo se trata, en mi opinión, de saber si tendremos paciencia hasta la recuperación, si resistiremos, si resistirá la sociedad, si se mantendrá paciente la sociedad y tolerante con estos recortes, que yo creo que además dependerá en buena medida de la coherencia de las actuaciones, de la unidad inquebrantable del Gobierno, también de la unidad inquebrantable de las administraciones públicas en las políticas que tiene que llevar adelante el Gobierno. La celebración hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera creo que es esencial. Hoy podremos ver la responsabilidad de los distintos administradores públicos en las tomas de decisiones importantísimas para nuestro país en el futuro y que pueden crear confianza en ese mismo futuro. En los momentos actuales, como sabemos, uno de los problemas por los que los mercados y Europa nos ponen entredichos por la falta de control del gasto público, no en la Administración General del Estado, que también en algunas ocasiones, fundamentalmente en las administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos. Comunidades autónomas que hoy, como digo, tienen esa reunión y a los que pido un compromiso importante con el futuro de nuestro país. Dependerá, desde luego, también de la paciencia de los gobernantes, esperando esa evolución en la implementación o en la consolidación de proyectos que son de largo recorrido. Las reformas no tienen consecuencias inmediatas, tienen que asentarse, tienen que interiorizarse en el tejido social, en el tejido empresarial, y tenemos que saber que no van a ser inmediatas las reacciones, que no van a ser inmediatos los resultados, pero que tenemos que tener, sin duda, esperanza en que funcionen para el futuro. Creo que, por tanto, el Gobierno tiene todavía intacto su crédito temporal, solo lleva 5 meses de gobierno, pero que es imprescindible, repito, que mantenga la credibilidad explicando todas las medidas, los objetivos que persigue con ellas y los resultados cuando se vayan produciendo. No quisiera pasar por alto la situación del sector financiero, el sector del crédito. Quizás las pequeñas y medianas empresas y los autónomos somos los que sufrimos especialmente la problemática. No quiero referirme solo, aunque ya ha pasado una semana, al capítulo sobre Bankia. Creo que sería injusto evidenciar en el último caso acaecido solamente por eso, aunque desde luego el peso de la entidad lo reconozco como importantísimo, pero creo que sería injusto centrarme en ella. Pero sí que quiero dar mi opinión acerca de la enésima reforma financiera anunciada en los últimos 4 años. Esperemos que esta última ya valga, pero que nos ha creado y nos crea incertidumbre. Como bien sabemos, eleva unos riesgos inmobiliarios, unos riesgos crediticios que creíamos ya por encima de lo razonable, que estaban por encima de lo razonable, los eleva aún más. He leído cifras de hasta 380.000 millones de euros, no caben los ceros en una calculadora, 380.000 millones de euros, como digo, en el peor de los casos, 200.000 millones en el mejor de los casos. Creo que también la cifra es absolutamente increíble y que eleva las necesidades de provisiones de fondos hasta cifras estratosféricas, también de numerosos ceros. Y creo que una necesaria recapitalización que está planteada y que creo que es imprescindible que se aborde cuanto antes, y una recapitalización que en las actuales circunstancias de los mercados financieros creo que va a ser difícil y que la alternativa me temo que tenga que ser un desapalancamiento, una desinversión de las entidades financieras en el tejido privado, en el consumo de las familias, en las inversiones de las familias, pero sobre todo en las inversiones empresariales. Mi temor o nuestro temor es que efectivamente las entidades financieras que tienen más problemas sigan desinvirtiendo, que el crédito salga más perjudicado todavía de lo que hemos tenido hasta este momento. Hay, yo creo que, ejemplos gráficos de la situación actual. En España tenemos en reestructuración todos nuestros sistemas, está en reestructuración nuestro sistema energético, pero cuando enchufamos o encendemos una bombilla funciona. Está en reestructuración también
el sistema sanitario, pero si vamos a un hospital, pues todavía nos atienden y yo creo que con calidad y nos curan. Está también en duda o en reestructuración económica el mundo educativo, pero nuestros chicos siguen yendo al colegio, aunque sea en lugar de con 22 o 24 alumnos, pues que haya 25 o 26, pero siguen yendo al colegio y se les enseña. Y en los municipios, pues muchos de ellos con muchas dudas sobre su viabilidad, muchas dudas sobre si pueden o no estar en quiebra, pero los semáforos siguen funcionando. Pero vamos a un banco cualquiera de nosotros y no te dan crédito. No te dan crédito ni aunque seas sobrino del director, que antes era un argumento muy sólido para obtener un crédito, como todos sabemos. No nos dan un crédito ni caro ni barato. No nos permiten financiar nuestro circulante ni a los que somos solventes ni a los que somos insolventes. El sistema, en mi opinión, ahora mismo es en su mayor parte insolvente y esa es la razón fundamental. No es insolvente y quiero afirmarlo porque se dice desde otros sitios lo contrario. Se dice que lo que es insolvente es la solicitud de crédito, el solicitante de crédito empresarial o su proyecto. Yo tengo que decir que eso puede que ocurra en algunas ocasiones, pero no siempre. En otras ocasiones lo que es insolvente, como digo, en parte puede ser el sistema. Yo creo que este es el mayor problema al que nos enfrentamos ahora. Si se termina solucionando al que hacía referencia hace un momento de la morosidad, porque si la sangre no fluye, sin lugar a dudas el enfermo muere o no se recupera. Y ahora, desde luego, está fluyendo muy mal el dinero. Yo, por lo tanto, le pido hoy al Gobierno, en representación de las pequeñas y medianas empresas, que continúe reformando, que continúe haciéndolo bien. Es más importante hacerlo que contarlo. Desde luego, que lo haga y que lo cuenten bien y que sean creíbles, porque nuestros acreedores ganarán credibilidad hacia nuestro país. Hay que hacerlo, después contarlo, justificarlo, pero que se haga. Lo necesitamos el 99% de las empresas que tenemos en España, los que empleamos al 80% de los trabajadores y que además queremos contratar más. También necesitamos, lo hablábamos al principio, más confianza en nosotros, más confianza en la iniciativa privada. Más confianza, sin lugar a dudas, supone menos burocracia. Licencias, permisos, tasas, pólizas, registros de entrada, formularios, etcétera, tienen que ir desapareciendo. En esa línea, la nueva ley de emprendedores creo que puede ir y creo que sería muy acertado que se consiguieran estos objetivos, porque los empresarios, tengo que afirmar que somos responsables. Tenemos profesionales que saben en lo que se andan, que saben hacer las cosas. ¿Por qué solamente la desaparición que se está apuntando en los últimos días de las licencias para el comercio minorista? Creo que hay cientos de actividades donde es prescindible esta actuación administrativa. Hay que simplificar normas. Creo que todo ello haría mucho más fácil la creación de empresas, le permitiría crear una empresa cualquiera que tuviera una idea lo antes posible. Desde luego, al que no cumpla, eso sí, mano dura, y que se ejerza con él todas las responsabilidades. Y desde el mundo empresarial, desde las organizaciones empresariales, tengo que decir, desde las nuestras, desde CEPIME, desde COE, pero estoy seguro que desde todas las que tenemos responsabilidad en el mundo empresarial, todos los empresarios yo creo que vamos a seguir apostando por nuestro futuro, apostando por España. Vamos a seguir apostando por la competitividad, vamos a seguir apostando por la productividad, vamos a seguir diversificando. Se nos ha caído algunos sectores de los más relevantes que teníamos, en los que apoyábamos nuestras actividades. Vamos a seguir, como digo, diversificando sectorialmente. Vamos a seguir apostando por la internacionalización. Hace escasos días hemos hecho una jornada que a mí me ha parecido, y con todas las personas que estaban allí, que nos pareció magnífica en sus contenidos, una jornada denominada Vías para la Internacionalización, en la que con el apoyo de las administraciones públicas que tienen
competencias en estos ámbitos, explicando a los empresarios, más de 500 que estaban en el acto, directamente cuáles son las posibilidades, qué tipos de ayudas, qué tipo de financiación, qué organismos pueden ayudarnos a la hora de abordar un mercado, qué normativas públicas existen en esos destinos, qué normativas existen aquí para salir a esos destinos, qué se puede hacer para cobrar mejor, qué se puede hacer para financiar mejor esas actividades. En definitiva, como digo, un contenido desde el ámbito institucional importantísimo y un contenido, entiendo que también importantísimo por parte de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, que explicaron sus experiencias, que yo creo que lo hicieron con el máximo rigor, pero también yo creo que lo explicaron con la máxima ilusión. La ilusión del empresario es crecer, es ganar mercados, y yo creo que las personas que ya lo han hecho, que se sienten orgullosas de ello, aunque con un esfuerzo extraordinario, pero que lo han conseguido, y ese día, como digo, entre unos y otros, marcaron una jornada que tuvo, en mi opinión, un éxito importantísimo y que espero que pueda animar por lo menos al 10% de las empresas que se encontraban allí a internacionalizarse, y en próximas ediciones que lo hagan muchísimas más. Y continúo con la innovación, lógicamente. Si miramos el número de empresas que se internacionalizan en porcentaje con las que innovan, pues prácticamente todas. Una empresa, si no es innovadora, si no es competitiva, no es capaz de internacionalizarse. Ahora mismo, solo el 35% de las pymes ejercen algún tipo de actividad innovadora dentro de la empresa. En esa cifra hay que ganar sustancialmente. Tenemos que apostar por la imprescindible formación continua dentro de las empresas. Tenemos que apostar por la unidad de mercado. Yo creo que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Y por defender, en definitiva, la imagen de los empresarios, la labor de los empresarios y esa apuesta por el futuro. En definitiva, estoy convencido de que podemos, de que debemos tener esperanza, de que debemos tener confianza en el futuro. Yo creo que los momentos actuales son muy difíciles, son muy complicados, los percibimos de esa manera, pero no podemos olvidar que más de 3 millones de empresarios siguen existiendo, siguen ejerciendo su actividad diaria, siguen contratando. Se merecerían o nos mereceríamos, desde luego, un monumento al que en el día de ayer, en el día de antes de ayer ha contratado a alguien, y hay mucha gente que lo ha hecho. Si miramos las cifras de contratación, así ha sido, y tenemos, yo creo, que seguir confiando en el futuro. Yo confío en el futuro porque veo que hay empresarios dispuestos a seguir apostando por él y además apostando puro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Mónica. Empezamos las preguntas, si le parece. José Manuel González Huesa, director de Servimedia, le pregunta: ¿el Gobierno impondrá hoy la disciplina presupuestaria a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal? ¿Teme que este rigor ahogue la actividad de la pequeña y mediana empresa? Bueno, ese sin duda es una de las dudas. Esa es una de las dudas que he planteado en mi intervención y que todos tenemos en la cabeza. Hay que ajustar, es compatible ese ajuste con el crecimiento, hay que invertir. Bueno, ayer yo creo que en APD, en una intervención en la que tuvimos la ocasión de escuchar al ministro de Hacienda, y yo creo que es lo que compartimos en el mundo empresarial, el ajuste es imprescindible. Seguir endeudándonos no tiene sentido. Tenemos que desendeudarnos rapidísimamente. Tenemos que desendeudarnos fundamentalmente de la deuda que tenemos con el exterior. Nuestra deuda con el exterior, ayer estas mismas palabras las decía el ministro Montoro, creció desde el año 2003, en que en el porcentaje de deuda que tenemos con nuestras entidades financieras, con nuestros mercados interiores o con los exteriores, era solamente del 3%, y el año 2007 llegaba al 60%. Creció rápidamente y exponencialmente. En estos momentos está en el 50%. Y son esos mercados los que en estos momentos desconfían de nosotros. Y por eso es
absolutamente imprescindible que volvamos a ganar en credibilidad, que hagamos los deberes, que tengamos muy presentes cuáles son las reglas que rigen ese club en el que estamos desde hace tiempo, que es la Unión Europea, una Unión Europea que tiene unas reglas que tenemos que cumplir, sin duda, y estamos haciendo esos deberes que tenemos que cumplir, los estamos haciendo bien. Y yo creo que no debemos despejar las dudas de que necesitamos más tiempo, de que necesitamos hacer las cosas más rápido o menos rápido. Es absolutamente imprescindible que esa credibilidad que hemos comenzado haciendo las reformas y cumpliendo con las reglas de ese club en el que estamos se mantengan. Y, por lo tanto, pues a lo mejor tenemos que pasar un año difícil. El año 2012 va a ser difícil, pero tenemos que ser conscientes de que es absolutamente imprescindible. Ojalá a final de este año, a principios del año próximo, hayamos conseguido esos objetivos, que los mercados confíen más en nosotros, que empiece a mejorar la solvencia de nuestro sistema y que finalmente pues, fluya ese crédito tan importante que necesitamos. Yo quiero invitar a que intervenga con micrófono don Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Muy buenos días, Jesús. Felicidades por tu intervención. Creo que aquí estamos de todas las organizaciones públicas o privadas que tenemos que ver algo con la PYME. Y yo creo que la PYME es la primera que va a empezar a generar empleo, pero a su vez es la que más desesperanza tiene, la que más falta de información. ¿Qué mensaje crees que deberíamos transmitir de forma colectiva para transmitir esperanza, para transmitir ilusión y para que estas pequeñas empresas, que poco pueden hacer en el contexto de la macroeconomía, vuelvan a tomar ilusión y empiecen a contratar al vecino, al primo, al hijo, al que vive en la misma calle, porque es el primer empleo que se empieza a generar en este país? Gracias, Manuel. Comparto tu opinión. Bueno, yo creo en primer lugar lo que debemos evitar es los falsos mensajes de esperanza que se han repetido a lo largo de estos años de crisis. Digo falsos sin un sustento. Yo creo que debemos ser conscientes de la situación, porque además la empresa que no se prepare, que no se haya preparado para esa situación difícil, sabemos que no ha sobrevivido. El que ha creído que esto se acababa, que teníamos posibilidades de salir adelante rápidamente, que esto iba a durar solamente unos meses, ese empresario o esa empresa ha desaparecido, en ocasiones por, desde luego, una falta de criterio propio, pero en otras ocasiones yo creo que también confiando en mensajes, en ocasiones, pues yo creo que alentadores sin una base sólida. Una vez reconocida la situación y, desde luego, en un momento al que hemos llegado, en el que si no has resistido estos 4 años, pues ya es difícil que caigas, pues yo creo que hay que seguir siendo prudente y utilizar las herramientas que tenemos. Hay una nueva reforma laboral que se va a aprobar definitivamente dentro de poco. Esperemos que con los contenidos mejorables que nosotros planteábamos desde CEPIME y desde COE y desde otros organismos empresariales, pero una reforma laboral que ya está en funcionamiento, que está convalidada y está en funcionamiento y que tiene unas oportunidades para las pymes importantísimas a la hora de contratar, a la hora de bonificaciones a la contratación fija, con incentivos en el momento de la contratación, y digo incentivos a las cuotas a la seguridad social, etcétera, a lo largo de los años, y que bueno, pues pueden empezar a aliviar de alguna forma, si hay un mínimo de confianza, la contratación en el empresariado. Fórmulas de contratación a tiempo parcial, porque a lo mejor no tenemos suficiente actividad para ofrecer contratos a tiempo completo, pero yo creo que lo fundamental es lo que decía hace un momento, que ganemos en credibilidad y que gane en credibilidad todo nuestro sistema financiero también, para que tengamos oportunidades. Hasta entonces, yo creo que debe imperar la prudencia, debe imperar la gestión en la empresa, hacerse la calle. Yo creo que más que nunca ahora los empresarios estamos en la calle ganando clientes, buscando oportunidades, y ahí hay que seguir trabajando. Quiero insistir en lo que he dicho hace un momento. Hay más de 3 millones de empresarios que siguen en activo y por ellos tenemos que hacer todo lo posible. Nuria Rivas, de Dossier Empresarial, le pregunta si está presionando CEPIME al Gobierno para aprobar de una vez por todas la ley del emprendedor. ¿Por qué crees que se está retrasando? Santos Cascallana dice: el retraso de la ley de emprendedores
se debe a posturas enfrentadas entre la ATA y la Confederación de Autónomos de la COE? No, ni muchísimo menos. Eso último lo descarto absolutamente. La norma está en marcha, está informada por nosotros desde CEAT, que es nuestra organización de autónomos que preside Pedro Barato, como bien saben, y lo he dicho hace un momento. Desde CEPIME y desde COE hemos hecho las aportaciones oportunas ya hace tiempo. Las hemos hecho incluso presentando una articulación de la ley, presentando muchas propuestas, bien acogidas, tengo que decir, por parte de Moncloa, y lo que hace falta es que salga adelante. Yo me temo que el problema no es la falta de voluntad, sino pues que en poco tiempo hay que hacer muchas cosas y muchas de ellas urgentes, que son las que se están haciendo en estos momentos. Por favor, con micrófono, don Luis Valero, secretario general del Ministerio de Industria para las Empresas. Bueno, buenos días a todos. Acepto la invitación del organizador a hacer unas consideraciones. Voy a tomar el hilo de la Ley de Emprendedores. La primera iniciativa de la nueva Administración partió del Ministerio de Industria, de esta Secretaría General, y entró en un proceso de elaboración donde muchos ministerios tenían que participar. Se pretende crear un marco general amistoso con las empresas, las pequeñas, los autónomos, etcétera, y es un proyecto legislativo complejo. Es la Oficina Económica del Gobierno la que coordina estas actividades y espero que esto dé respuesta a muchas de las reivindicaciones que tienen las pymes. Después quiero hacer unas consideraciones generales sobre la política industrial y las pymes. Como saben, la Secretaría General de Industria también se llama pymes porque estamos convencidos que en el futuro las pymes en la política industrial van a jugar un papel mucho más importante, porque las nuevas tecnologías, la información, hace que el tamaño de la empresa puede ser más pequeño y su capacidad tecnológica no necesita muchos recursos humanos, pero muy cualificados. ¿Qué vamos a hacer en estos meses y el año que viene? Pues reconsiderar un poco las políticas que se han llevado hasta ahora. El dinero público va a ser escaso, no vamos a dar dinero con manguera ni con regadera, a lo mejor con gota a gota, y lo vamos a aplicar a las empresas, no a los sectores. Vamos a intentar potenciar en ISA las compañías de garantías recíprocas, que pueden jugar un papel para potenciar la financiación de las pequeñas, y nos gustaría, y eso se recoge en la Ley de Emprendedores, el potenciar más el mercado alternativo de bolsa, pues es también una forma de financiar. En definitiva, lo que pretendemos es que la industria, que ha perdido 4 puntos del PIB en los últimos 8 años y ha perdido 660.000 empleos, recupere su protagonismo. Es una prioridad del Gobierno y espero que es una tarea difícil, pero vamos perfilando las ideas que poco a poco pues, esperemos que los puedan ver en realidad y nada más. ¿Algún comentario por parte suya? Sí, no, ratificar lo que don Luis Valero dice. Yo profundizar un poco más en la última parte de su intervención. Yo creo que es fundamental que busquemos esas alternativas a la bancarización, no por estar en contra o a favor del sector bancario, sino porque tenemos una peculiaridad en España, yo creo que en el sector privado y el sector público, en el sector empresarial y en el sector y en las familias, que es que estamos muy bancarizados, estamos muy apalancados. El crédito en España ha sido durante muchos años abundante y barato, y las alternativas que tenemos para capitalizar una empresa son capital propio o capital prestado de una entidad financiera. Eso ahora mismo sin duda está fallando y tenemos que buscar otras alternativas. El capital a través de las sociedades de garantía recíproca, la obtención de crédito, de avales de las sociedades de garantía recíproca a través del reafianzamiento de CERSA, de ENISA, como bien decía el secretario de Industria y PYME, modificar las condiciones de las entidades de capital riesgo para incentivar aún más su participación en el capital de las empresas, los capitales semillas, los business angels. Yo creo que hay suficientes alternativas que en muchos países del mundo son utilizadas, que son muy utilizadas además y que en España, por las razones que decía antes, no lo hemos hecho con intensidad. Antonio Salas, ha aludido usted a la necesidad de una unidad inquebrantable en el seno del Gobierno.
¿Cree que hay demasiadas tensiones y diferencias, por ejemplo, entre De Guindos y Montoro, y que la falta de una auténtica coordinación está teniendo efectos negativos? Yo creo que no solo yo, sino en muchas conversaciones privadas, mucha gente ha reconocido esa situación, pero yo creo que se ha resuelto en las últimas semanas o en los últimos pocos meses. En estos momentos a mí me da la impresión de que la comunicación del Gobierno ha mejorado sustancialmente, sobre todo en la exposición de las propuestas, de las medidas del ámbito fiscal, fundamentalmente del ámbito financiero, y ese problema que en un inicio de un Gobierno y ante las medidas tan categóricas y tan importantes que tenía que abordar, yo creo que hemos reconocido todos que lo había. Yo creo que en estos momentos está resuelto. Javier Carro, las crisis de Bankia, de otras cajas, de las comunidades autónomas, ¿pueden llevar a convertirnos en una nueva Argentina tras 5 años de crisis y a la que no se le ve el fin? Alicia San Cristóbal dice, ¿usted hubiera preferido una fusión entre Bankia y la Caixa, aunque la sede estuviera en una Cataluña que quiere la independencia? David Robles, de Onda Cero, ¿piensa usted que el sistema financiero español es insolvente? Bueno, en primer lugar, yo creo que no tiene nada que ver nuestro sistema financiero y la realidad financiera de nuestro país con la del momento que vivió Argentina, del famoso corralito. Yo creo que no tiene nada que ver. Yo no tengo temor a que España sea expulsada del euro, ni que tome la decisión de salirse del euro, y lo que hace falta es estabilizar la situación, estabilizar el problema. Sin lugar a dudas hay un problema, como he dicho anteriormente, pero yo creo que entre todos y con voluntad lo vamos a conseguir resolver. No sé si me toca a mí, creo que no, valorar si Bankia se debería haber integrado con la Caixa o se debería haberse fusionado con otra entidad. Lo que creo que sí que debo denunciar o debo reprobar es esa consideración sobre las capacidades de la entidad en momentos determinados de poder haber salido adelante en solitario o de haber necesitado ayuda. No parece lógico, desde luego, que en momentos determinados se dijera que podía salir adelante sin ningún problema sola y de repente, solamente unas semanas después, fuera nacionalizada, entre comillas. Eso es lo que nos hace dudar de que los organismos reguladores o el organismo regulador haya fallado en sus pronósticos y en la gestión que le compete en cuanto al sistema financiero. La última no me acuerdo qué era porque no entiendo mi letra. Pues, yo creo que he contestado lo de la insolvencia del sistema, ¿no? Sí. No, eso no quiere decir nada sobre la fusión de Bankia. ¿Usted no cree que se ha perdido una gran oportunidad de resolver el tema de Bankia dejándola fusionarse con la Caixa? ¿Realmente no cree que se ha perdido una gran oportunidad? Es posible, pero habría que preguntar a la Caixa y a Bankia también si la deseaban ellos esa fusión. Todo lo que se oye acerca de este tema, desde luego, son rumores. Yo no... personalmente, ni nadie que conozca, personalmente he hablado con los dos presidentes. Sí que ha habido diversas conversaciones con personas que pertenecen a los órganos de gobierno, que pertenecían a los órganos de gobiernos de ambas, y había pues para todos los gustos. Pero claro, ante una afirmación del regulador de que la entidad va a poder sobrevivir sin ningún socio, sin ninguna fusión, etcétera, pues yo creo que ese tema se despejó. La consecuencia de la situación actual, ¿cuál puede ser? Ahí es donde yo creo que debemos centrar nuestras esperanzas, es decir, que la entidad se sanee cuanto antes y que la entidad termine o bien fusionándose o bien siendo comprada por otras entidades que integren su red comercial, que la hagan competitiva, que la hagan rentable y que sea capaz de otorgar crédito. Yo creo que ese es el objetivo que debemos esperar. Ha aludido usted al Banco de España. ¿Cree sostenible, por el tiempo que le falta para agotar el mandato, la presidencia del banco, es decir, el cargo de gobernador por parte del señor Mafo? Bueno, es sostenible mientras él tenga todavía su cargo en vigor, mientras sea prudente en sus decisiones, mientras
esas decisiones pues las reconozca el mercado como prudentes, digo, pero también como sólidas y que garantizan de alguna manera que el futuro financiero, el futuro del sector financiero de este país tiene unas bases sólidas o se empieza a sentar en esas bases sólidas. Mientras sea así y, bueno, pues teniendo en cuenta el escaso tiempo que parece que le puede quedar al gobernador, pues yo entiendo que debe seguir ejerciendo su función. Su función que van a ejercer expertos internacionales, parece ser. Francisco García, su compañero en la Junta Directiva de COE y presidente de CEIN, de don Arturo Fernández, aquí presente, viene predicando que es necesario reinventar las organizaciones empresariales y también los sindicatos. ¿Cuál es su opinión? Miguel Ángel Carro, de Ancera, dice: duplicidades administrativas, ¿cómo se pueden arreglar las nuestras? COE, CEPIME, cámaras, Círculo de Empresarios, Consejo Empresarial, ATA, CEAT. Bueno, en primer lugar, quien no se reinventa en el mundo empresarial y en todos los órdenes de la vida acaba muriendo, acaba falleciendo, se agota su proyecto y, por lo tanto, la renovación dentro de nuestras organizaciones, los sindicatos que hablen de las suyas, la renovación en nuestras organizaciones, la innovación, abordar nuevos proyectos, reconocer la situación que vivimos y tomar decisiones para abordarla, yo creo que es ineludible. En eso estamos dentro de nuestra organización cúpula, la COE, pero estamos dentro de las organizaciones empresariales a las que pertenecemos cada uno de nosotros. Yo, sin embargo, lo que no voy a hacer, lo que no quiero hacer es arrepentirme del trabajo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Creo que hemos diseñado un modelo representativo sólido, yo creo que sin parangón en otros países del mundo, pero sin lugar a dudas sin parangón en España. Una organización como COE, una organización como CEPIME, ambas, como saben, representativas en lo que es entidades más representativas del ámbito empresarial, con representación en todos los sectores, desde la agricultura que representa Pedro Barato hasta las más grandes industrias o la banca. Una organización que territorialmente hunde sus raíces en todos los territorios de España, donde las empresas pues saben que se les presta servicio, saben que se les atiende, que se les representa, que negociamos por ellos, y lo llevamos haciendo muchos años y vamos a seguir haciéndolo con los sindicatos por sus condiciones laborales, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es imprescindible, y si alguien necesita esta representatividad son precisamente las pequeñas y medianas empresas, que, como digo, les defendemos, les apoyamos cuando tenemos que negociar en muchas ocasiones las condiciones laborales, por ejemplo, con los sindicatos, o les prestamos servicios de muchos tipos, que lo estamos haciendo. Yo de eso, desde luego, no me voy a arrepentir. En el futuro tenemos que asimilar la situación, lo tenemos que hacer, la tenemos que interiorizar, tenemos que plantearnos alternativas, tenemos que buscar nuevos, igual que lo hacen las empresas, pues nuevos servicios que prestar, etcétera, pero sin arrepentirnos de lo que hemos hecho en el pasado. El presidente de ONESA, Eduardo Montes, le pregunta qué medidas adicionales habría que tomar para apoyar a las pymes en su papel fundamental de generar crecimiento y empleo. Bueno, tenemos, yo creo que reconociendo cuál es la situación actual del tejido empresarial español, sabemos que tenemos un tejido empresarial basado fundamentalmente en las pymes. Más de un 99% de empresas son pequeñas y medianas, pero que solamente no llega al 70% del Producto Interior Bruto, con un 80% no llega, pero prácticamente, de generación de puestos de trabajo. Esa falta de productividad que se percibe en ese dato al que hago referencia nos hace reconocer cuál es nuestra primera obligación. Nuestra primera obligación es hacer más competitivo el tejido empresarial, el tejido de pymes. Si lo comparamos con el resto de los países europeos, en cuanto al tamaño, ya dentro del tejido pymes, vemos como Alemania tiene una media
de número de empleados de pequeñas y medianas empresas, de 75 aproximadamente. En España estamos en 10 en la media de las empresas, pero es que más del 80% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. Con ese tamaño es difícil abordar proyectos de innovación, proyectos de internacionalización, proyectos de crecimiento del mercado en el territorio nacional y fuera del territorio nacional. Es muy difícil abordar proyectos, y otro reto que debemos tener es el del tamaño. Tenemos que conseguir, y ahí las políticas públicas yo creo que también son muy importantes, hay que incentivar la fusión de empresas, la unión de empresas, la colaboración de empresas para conseguir objetivos que finalmente les hagan más potentes, más competitivas y que puedan abordar el futuro con mayores garantías. Eso, desde luego, no se consigue sin dinero. Lo primero, desde luego, es que el crédito se facilite, y no se consigue sin que el resto del sistema sea competitivo. La pregunta me la hace el presidente de UNESA, y él conoce cómo está la situación energética en nuestro país, donde tenemos pues un problema gravísimo que sufren las eléctricas, pero que lo sufrimos todos los consumidores, entre comillas, que produce no solo el sector eléctrico, sino el sector energético. Ha habido políticas erráticas en cuanto a las energías renovables, ha habido incluso avaladas por normativas legales, por leyes, pues déficits de tarifa que ante la posibilidad de resolverlos podían suponer en momentos determinados subidas de tarifas a los consumidores que al final no se llevan adelante, pues porque hay temor a que los políticos pues tengan problemas a la hora de explicarlo, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que todas esas son debilidades competitivas que tenemos que conseguir resolver. Isabel Prieto le pregunta qué medidas deberían tomarse, en su opinión, en la seguridad social ante el previsible mayor deterioro del mercado laboral. Bueno, desde luego la Seguridad Social, que ha sido una institución, la recaudación que fundamentalmente desde las cuotas empresariales de la Seguridad Social pues ha mantenido una situación de crecimiento en las recaudaciones que ha permitido pues una sólida base de ahorro para el futuro, que ha permitido mantener el sistema de pensiones, de protección social, yo creo que en un sistema también sumamente sólido, pero que con la caída del empleo, con el desempleo, pues sin lugar a dudas ha empezado a tener problemas, y la recaudación ha caído, como está cayendo, bueno, pues en todos los organismos públicos que recaudan dinero que viene de impuestos. En mi opinión, no sería descabellado que tuviéramos que retomar el futuro de las pensiones. Yo creo que debemos conseguir que el sistema de pensiones sea sostenible. No hace, yo creo que 1 año y 4 o 5 meses, firmado un acuerdo con el anterior Gobierno para reformar el sistema de pensiones para hacerlo viable a largo plazo, pero es que la situación en 1 año y pico ha cambiado dramáticamente. Seguimos con más paro, seguimos con más gasto, las pensiones siguen creciendo y, desde luego, si se percibe que no hay una viabilidad en el futuro, en el sostenimiento de este sistema, pues desde luego habrá que tomar decisiones. Por ejemplo, la de congelar o bajar las pensiones. Bueno, eso sería una medida, sin lugar a dudas, coyuntural, que se ha tomado ya en alguna ocasión, pero, en fin, no solamente la congelación de las pensiones es una herramienta. Los tiempos de cálculo de la pensión en cuanto a la cotización, etcétera, bueno, hay muchos otros argumentos que se podrían valorar. Pablo Ferrer, de Hispanidad.com, dice: usted ha dicho que las medidas del Gobierno van en la buena dirección. ¿También las subidas de impuestos? ¿Cree que se podrían haber tomado otras medidas antes que subir estos impuestos? Bueno, ante un déficit público que se estimaba en un 6% o que se podía estimar un poco por encima del 6% y que finalmente ha sido por encima del 8%, creo recordar que del 8,3% en cifras pues exorbitadas. Nosotros, desde luego, sin ser favorables, ni muchísimo menos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, al incremento de los ingresos, sí que entendemos, y así lo hemos valorado, pues que en estos momentos se busque
todas las fórmulas para conseguir reducir el déficit público, porque, como he dicho en varios momentos de mi intervención, es el objetivo que debemos buscar en este momento. Había una segunda pregunta. Si cree usted que se podrían haber tomado otras medidas antes de subir los impuestos. Bueno, en nuestra valoración de los presupuestos generales del Estado y nuestras propuestas sobre los presupuestos, siempre hemos creído que lo que se debe conseguir, yo creo que coincide en mucha medida con las propuestas que hacía el Gobierno antes de las elecciones, ensanchar la base de cotizantes y no subir los porcentajes o no subir las bases para la cotización para los impuestos. Eso depende, lógicamente, de la actividad económica, del crecimiento del empleo, del crecimiento del número de empresas y, desde luego, también en una situación de atonía como la que sufrimos, la subida de impuestos indirectos, sobre todo del IVA, hemos manifestado nuestra opinión en contra de los mismos. También de las cotizaciones sociales. Sabemos que estamos por encima de otros países con los que competimos en cotizaciones sociales, hasta en 5 puntos, pero también creo que estamos siendo prudentes no insistiendo en que la rebaja de cotizaciones es una prioridad. ¿Qué valoración hace usted de la retirada de las ayudas del carbón a las empresas mineras leonesas? ¿Cree que hay riesgo de un estallido social violento en León y en Palencia? Sí, y en Asturias. Bueno, es una situación compleja que va más allá de lo que es el mundo empresarial o del trabajo. Es una realidad social la que se vive en las zonas mineras que son, sin lugar a dudas, poco competitivas, por eso necesitan ayudas. Yo lo comparaba hace un rato pues, con las cuencas mineras que hay en Latinoamérica, en Colombia, en Chile, pues en muchos países donde las minas son muy rentables, donde venden el carbón pues, por todo el mundo. En los países más consumidores, a China, pues van cantidades ingentes de carbón de estos lugares, y nosotros tenemos pues, minas poco competitivas, poco productivas, y que han sido sostenidas a lo largo de los últimos años con dinero público porque reflejaban o estaban insertas en una realidad social y una realidad económica muy compleja. Terminar con eso de repente yo creo que no es razonable, porque la posibilidad de estallido y, sobre todo, en la situación que vivimos, con pocas alternativas, yo creo que no sería prudente. Ahora, este problema no es la primera vez que se pone encima de la mesa. Yo creo que nos podíamos haber anticipado, pero como todo en esta vida, ante la bonanza económica que hemos tenido durante muchos años, yo creo que no se ha querido o no se ha podido abordar con decisión. Pero, desde luego, antes o después hay que hacerlo. José María Carrasco, y esta es ya la última pregunta, desde la Asociación de Impagados Concurso Acreedores, dice: ¿para cuándo desde la CEPIME y COE se reclamará con fuerza y decisión ante el Gobierno los impagados a proveedores y concursos de acreedores más ágiles? Hay retenidos 100.000 millones de euros en este tema en juzgados y administración. ¿El plan de pago a proveedores, usted confía en que será realmente eficaz? Bueno, yo creo que el plan de pago a proveedores es la medida más importante que ha tomado el Gobierno, por lo menos más importante en lo que afecta al mundo empresarial, de las que ha tomado durante este breve espacio de tiempo que lleva gobernando. Es una medida absolutamente necesaria. Mientras el crédito no fluya, hay que mejorar la liquidez de las empresas, y la liquidez de las empresas se mejora, en primer lugar, cobrando lo que venden. Esta medida es imprescindible. Yo tengo confianza en que se lleve adelante. Hay casos en los que probablemente pueda haber problemas, pues que estuvieran ya las reclamaciones en los juzgados, que hubiera acordada o no acordada una quita, etcétera. Pero yo creo que, como medida general, va a funcionar, y va a funcionar en tiempo y forma. Ayer mismo el ministro de Hacienda volvió a garantizar la medida y volvió a garantizar que entre mayo y junio cobrarían las deudas todas las empresas que tienen con ayuntamientos y también con las comunidades autónomas.
¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Yo creo que esos planes de viabilidad, obligados los ayuntamientos y obligadas a las comunidades autónomas a presentarlos, tienen que ser fiables y tienen que recoger, así nos lo ha transmitido también el ministro, tienen que recoger el compromiso de pago de las deudas que vayan adquiriendo a partir de ahora, la capacidad presupuestaria para abordarlas y la decisión para hacerlo en tiempo y forma. Tiene que también ponerse en marcha cuanto antes la ley de morosidad, la ley de morosidad que está aprobada, que no está, digamos, articulada adecuadamente para tomar decisiones en el momento en el que alguien la incumpla. Yo creo que ahí también hay que trabajarlo con rapidez. Tengo que decir que el propio ministro ayer también lo dijo en su propia intervención, y también esa reclamación que se nos pedía, que yo creo que la estamos haciendo y la estamos ejerciendo, vamos a continuar con ella. En CEPIME, a instancias además y con su opinión favorable del presidente de COE, estamos en una comisión de morosidad, que esta misma tarde tiene una nueva reunión. Estamos planteando propuestas para resolver esta situación de la morosidad, que afecta principalmente al ámbito público, con las empresas, pero desde luego también en el propio mundo empresarial hay problemas importantísimos de morosidad que tenemos que saber resolver de una forma o de otra, pero desde luego tenemos que saber resolver para tener seguridad, por lo menos en lo mínimo, que es cobrar lo que vendes. Muchas gracias. En nombre de BT, Asisa y Red Eléctrica de España, el director de esta última, José Ignacio Fernández Omalo, va a despedir el acto. Pues agradecer a Jesús Terciado el que haya compartido con nosotros el diagnóstico de esta compleja situación actual y, sobre todo, que nos haya aportado sus ideas y propuestas para seguir apostando por el desarrollo de nuestras empresas. Muchas gracias.